Bien, pues prácticamente existe una organización celular, ¿no? Que todos los organismos vivos pues están compuestos por células, forman parte de la teoría celular. Esto, bueno, ya se vio en el video anterior, que una célula procede de otra célula, una célula se divide continuamente dando lugar a tejidos complejos y a órganos. La célula es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo y bueno, tiene todos los componentes físicos y químicos necesarios para poder cumplir todas sus funciones, lograr tener una homeostasis y un metabolismo totalmente equilibrado. Ningún componente celular es capaz de sobrevivir fuera de la célula. Parte de estos postulados forman la teoría celular, que parte de las ideas previas de Leeuwenhoek y Roberto Hooke allá por el siglo XVII, en lo que ellos empiezan a observar estos principales huecos, ¿no? O animánculos, que es como les decía Leeuwenhoek. En el siglo XIX, Leiden y Schwann pues dicen que plantas y animales están compuestos por grupos de células y que estas son la unidad básica de los organismos vivos. Allá en el siglo XIX, Virchow establece que solo se forman células nuevas a partir de una célula preexistente, es decir, que se descarta la famosa generación espontánea en la que los seres vivos aparecían de la nada. En 1880, Weismann pues habla de que todas las células actuales que nos conforman y que conforman a los demás seres vivos comparten un antecesor ancestral en común y que los científicos le han llamado LUCA. Bueno, pues el carácter universal de la teoría celular se demostró gracias a la aportación de Ramón y Cajal en sus estudios sobre el tejido nervioso utilizando las técnicas de tinción de Golgi, la famosa tinción de Golgi, donde pues tenían principalmente, bueno, la célula tiene un organelo que se llama también aparato de Golgi, y bueno, en estos estudios se pudo observar la individualidad de las neuronas. Entonces, al final, todos estos postulados de todas esas personas que acabo de mencionar, pues se resumen en la teoría celular de nuestra época y bueno, son los 4 puntos que están prácticamente escritos en la pantalla y que son los que habíamos visto en el video de la teoría celular. Pero necesitamos conocer las evidencias de que las células descienden de otras células más ancestrales. Y para ello, pues existen también diversas teorías. Una es las similitudes en las proteínas que se observan en todas las células, es decir, las proteínas que encontraron en nuestras células, pues resulta que también los tienen otros seres vivos que no solamente son Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie, sino que también otras especies totalmente diferentes a las nuestras presentan estas proteínas independientemente de que sean organismos pluricelulares, logran tener en su base, en lo más mínimo, en su naturaleza, las proteínas, ¿no? Ciertas proteínas. Por ejemplo, los citocromos de todas las células son iguales en estructura y además desempeñan funciones casi idénticas en células de especies completamente distintas. Las clorofilas son básicamente iguales en bacterias fotosintéticas, cianobacterias, algas, musgos, helechos, coníferas y plantas con flores. Entonces, comparten entre todos los seres vivos estas características, ¿no? Que logran, sí, comparten algo en común y independientemente de que sean seres vivos, en lo más, de lo más complejo a lo más mínimo, pues tienen estas características, ¿no? Que sin ellas, pues prácticamente no seguirían subsistiendo. Hay que partir también de un análisis histórico desde cuando inició toda la historia de la vida en la Tierra. Prácticamente se conoce que la atmósfera pues era primitiva, ¿no? Una atmósfera reductora, compuesta de muchos gases, había muchas tormentas eléctricas, además de un bombardeo constante de meteoritos y una gran
luz ultravioleta, pues recién creada la Tierra, pues empezaron a formar el famoso caldo primitivo. Y es por eso que se dice que la vida comienza en el agua, ¿no? Y a pesar de todo nos seguimos formando en el agua, los mamíferos, ¿no? Estamos todo el tiempo, los 9 meses de nuestra gestación, dentro de una bolsa con líquido amniótico, pues al final es líquido, ¿no? Entonces, sí, las condiciones que reinaron en la Tierra durante los primeros 1.000 millones de años siguen siendo un tema de discusión, pero se hicieron diferentes experimentos. Uno de ellos es el experimento de Miller, y Miller generó 4 clases principales de pequeñas moléculas, ¿no? Y son los aminoácidos, los nucleótidos, los azúcares y los ácidos grasos, que pues son las macromoléculas esenciales para la vida. Y pues este es el famoso experimento de Miller-Urey, donde pues prácticamente desarrolló un sistema de matraces y de tubos en la cual pues sí, simuló el océano primitivo, logró que este vapor de agua se condensara, llegar a un momento en el que pues a través de energía, ¿no? Generara choques, ¿no? de energía, el gas igual, bueno, se evaporaba, perdón, aquí en este caso, y después se condensaba, y aquí obtenían las principales moléculas, ¿no? Que eran estas, principalmente cianuro de hidrógeno y aldehídos, y aminoácidos y azúcares, que lograron crear a partir de este pequeño experimento. Entonces, lo que figuraba a lo que había ocurrido hace años. Pues otras circunstancias que permitieron en aquel momento, pues es que sí, el tamaño de la Tierra en formación pues era muy grande, podía producir una amplia gama de condiciones y además de que disponía de mucho más tiempo. O sea, esto no fue de un día para otro, ¿no? O sea, prácticamente la edad de la Tierra data de 4.500 millones de años. Entonces esto tardó cientos de millones de años para que se pudiera desarrollar. El simple hecho de la aparición del hombre, del humano en la historia evolutiva de la Tierra, pues es una colita, ¿no? De toda la gran, si hacen una línea del tiempo, ustedes podrán observar que pues no termina, ¿no? Si la hacen a escala, pues realmente tendrían que llenar, creo, canchas de fútbol americano. Entonces, en tales circunstancias, parece muy posible que en algún lugar y en algún momento determinados, pues muchas de las moléculas orgánicas, siempre que se encuentran en las células actuales, se acumularon en concentraciones elevadas y dieron lugar a los primeros biopolímeros, ¿no? O macromoléculas que se fueron uniendo principalmente para formar proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Existe una etapa precelular que, pues, es tras esta primera etapa de la evolución prebiótica que originó diversos tipos de moléculas orgánicas, surgieron las primeras entidades precelulares. Y bueno, se forman los famosos coacervados de Oparin y Haldane. Los trabajos de ambos, pues, pasaron sin mucho eco, ¿no? Durante en la comunidad científica de la época, debido a que los experimentos de Pasteur habían desechado la teoría de la generación espontánea y la hipótesis de Oparin y Haldane parecía avalar esta teoría. Y bueno, pues estos investigadores sostenían que la vida podía haber surgido a partir de materia no viviente, solamente en las condiciones de la Tierra primitiva, que incluía además la no competencia con otros seres vivos. Es decir, como había tanta riqueza mineral y tanta diversidad en el principio, pues no existía esta competencia que actualmente conocemos. O sea, tuvieron todas las condiciones necesarias para poder desarrollar eh, todas las características, ¿no? Que les permitiera evolucionar. Oparin comprobó cómo varias combinaciones de polímeros biológicos tendían a combinarse en medio acuoso y formaban los coacervados. Los coacervados no son nada más que pues pequeñas moléculas de hidrato de carbono y proteína y ácido nucleico, es decir, eran pequeñas moléculas que ya empezaban a conformarse de otras moléculas, empezaban a unir, ¿no? Y era algo muy sencillo para los inicios comparado con las estructuras celulares. Es decir, empezamos a ver aquí lo más similar a la célula. Prácticamente es
una molécula que acaba de englobar a más moléculas y se han ido formando en un medio acuoso, algo así como una ameba, ¿no? Prácticamente. Y bueno, y comprobaron que si se le añadía una enzima en esa solución, pues la enzima quedaba dentro de los coacervados y era operativo. Y bueno, pues la membrana inicial se perfeccionó para permitir un intercambio con el medio de la materia, de energía y de información. Para esto, pues existe, de hecho, pues ya varias investigaciones han avalado que pues la principal fuente genética y de información hereditaria pues era el ARN. Sí, entonces en el medio interno deben encontrarse moléculas de ácido ribonucleico autorreplicantes capaces de dirigir la síntesis de pequeños polipéptidos, es decir, cómo debería actuar el material genético. En algún momento, pues el papel de material genético debió transferirse a la molécula de ADN que pues es mucho más estable. Entonces, la molécula de ARN presenta dos características importantes. Sí, es almacena información, pero además es también un catalizador. Un poco más de que habla sobre el ARN, pues es que se forma con ribosa y otros compuestos orgánicos. A medida que las moléculas de ácido ribonucleico evolucionan, pues van aprendiendo a autocopiarse. Las moléculas de ácido ribonucleico comienzan a sintetizar proteínas que pueden actuar de catalizadores. Después estas proteínas ayudan al ARN, al ácido ribonucleico, a replicarse y sintetizar proteínas con mayor eficacia. También van a ayudar al ARN a fabricar su versión bicatenaria, que acabó evolucionando hacia la otra par que le hacía falta, bueno, más bien que le complementa al ADN. El ADN toma el mando, utiliza el ácido ribonucleico para fabricar proteínas que a su vez ayudan al ADN a autorreplicarse y transferir su información genética al ARN. Yo sé que tal vez suene un poco confuso, pero más adelante vamos a entender cuál es el dogma central de la biología molecular. Y para esto, pues ya debemos entender que la célula, pues participa en la formación de proteínas, aminoácidos y además también que participa en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, que son las grandes macromoléculas de la vida. Y así conocemos actualmente al ARN, al ácido ribonucleico, que es una ribosa, que como base tiene una ribosa y además es la base de grandes moléculas que tienen papeles esenciales en el metabolismo de los seres vivos. Tenemos al ATP, al adenosín trifosfato, el NAT, el FAT, la coenzima A, etcétera, que son moléculas que tienen una gran participación durante la obtención de energía y que van a permitir al organismo seguir con el metabolismo celular. Entonces, sí, en el metabolismo celular, a partir de ribonucleótidos, se sintetizan desoxirribonucleótidos, que es la molécula del ADN. Y bueno, para esto es necesario una molécula de ADN. Existe otra teoría, la teoría del mundo de hierro sulfuro de Gunther, que propone que una forma primitiva de metabolismo precedió a la genética, un ciclo de reacciones químicas, pues produce energía en una forma que puede ser aprovechada por otros procesos, produciendo compuestos cada vez más complejos. La química primitiva de la vida, pues no ocurrió en una disolución en masa en los océanos, sino en la superficie de los minerales. Por ejemplo, pues la pirita, ¿no? Próximas a fuentes hidrotermales, que pues prácticamente como existía un ambiente anaeróbico cerca y además altas temperaturas y presiones elevadas, pues las primeras células habrían sido burbujas lipídicas en las superficies minerales y en el ácido acético, unas de las moléculas clave en el proceso, ¿no? Entonces, es otra teoría que existe. También está la teoría de la arcilla, propuesta por Graham en el siglo XX. Se basa en la capacidad que tienen los cristales de arcilla de crecer y replicarse. Esto podría haber facilitado que esta se uniera a moléculas simples de ácido ribonucleico y otras sustancias orgánicas.
Entonces, las otras moléculas pegadas a las arcillas se irían reproduciendo a medida que las arcillas se rompen y son usadas como elementos catalíticos de sus reacciones. Pues al final son modelos, ¿no?, que tratan de imitar a la célula actual. Bueno, lo anterior, pues acabamos de analizar la etapa precelular. En este caso ya vamos a iniciar con la etapa celular, donde sí entendemos que las células primitivas pues pudieron aparecer más o menos hace 3.800 o 4.000 millones de años, aunque la primera huella, o sea, la presencia de células son fósiles, ¿no?, que se han encontrado, que datan aproximadamente hace 3.500 millones de años. Y bueno, pues las primeras células debieron ser procariotas, como son en la actualidad las bacterias, ¿no?, con una nutrición heterótrofa y un metabolismo anaerobio, porque la atmósfera, pues no había oxígeno en ese entonces hasta que aparecen las plantas. Y en el caldo primitivo, pues abundaba la materia orgánica para consumir como nutriente. Y bueno, pues puede que esta dispusiera ya de una pared rígida aislante, es decir, ya poseía características celulares propias. Este tipo celular, pues, es al que le han denominado, pues, como el procariota ancestral. Es decir, es como el Adán de las células, ¿no? Y bueno, pues de la célula procariota a la eucariota, pues es un gran paso, ¿no? Existen 3 ramas evolutivas diferentes. Una rama daría lugar a las eubacterias. Las procariotas ancestrales anaerobios deberían producir grandes cantidades de dióxido de carbono en sus fermentaciones y la materia orgánica disponible como nutriente debió empezar a escasear. Es decir, pues sí, ya se estaban reproduciendo más y más y más células, entonces se estaba acabando, ¿no? En estas condiciones, hace 3.700 millones de años, pues debieron surgir los primeros procariotes fotosintéticos, es decir, que ya tenían la capacidad de aprovechar el dióxido de carbono acumulado y otros gases abundantes, ¿no? Como el, el dinitrógeno, ahí está, que pues prácticamente también abundaba, ¿no? Y esto pues para poder fabricar materia orgánica. No hay que perder de vista aquí los procesos de adaptación que se dieron, ¿no? Las pequeñas moléculas que se habían formado en esa época tuvieron que haber adaptado al ambiente para poder subsistir. Y bueno, pues algo que cambia y que hace un parteaguas en la historia evolutiva de la etapa celular, cuando inicia la etapa sí, la etapa celular, es que pues casi prácticamente aparece la fotosíntesis, ¿no? Que aunque debió comenzar hace más de 3.500 millones de años, la acumulación del oxígeno liberado en la atmósfera pues no sucedió hasta hace algo más de 2.000 millones de años, ya que sí, el oxígeno era un problema porque resultaba tóxico para los anaerobios, ¿no? Para algunos supondría la extinción, otros, bueno, aquí vuelvo a recapitular solo de la adaptación, tenían que morir pues los organismos que pues no estuvieran adaptados. Bueno, no eran organismos como tal, sino como bueno, sí le podemos decir microorganismos que existían en ese entonces. Pero bueno, tuvieron que adaptarse, surgir procariotas capaces de consumirlo y eliminarlo uniéndolo al hidrógeno para formar agua, que es lo que hacen las mitocondrias, o en otras reacciones oxidativas, que es como lo hacen los peroxisomas. Para esto, pues aparece la respiración aerobia, que es la que nosotros realizamos, en la que se realiza un intercambio gaseoso, para lograr mantener un equilibrio con la fotosíntesis hasta que hace unos 1.500 millones de años el oxígeno alcanzó un nivel estable. Y bueno, es parte de las eubacterias. Algunas procariotas ancestrales pues siguen manteniendo muchas de esas características primitivas y bueno, y forman a las arqueobacterias, ¿no? Que son las que se han mantenido y son las que podemos encontrar en chimeneas volcánicas, en oceánicas, ¿no? En lugares donde realmente las condiciones son muy extremas, ¿no? Son bacterias extremófilas que logran ahí mantener un pH muy elevado, un pH muy bajo, pero sin embargo se siguen dando, ¿no? A pesar desde que son ancestrales. O sea, siguen buscando el medio en el que se había formado la Tierra, no necesitan estar ahí porque ya no pueden perder esas condiciones o
hasta que se logren adaptar, y pues van a pasar muchos millones de años. Y bueno, pues las arqueobacterias perdieron la pared para evolucionar hacia la organización eucariótica. La membrana flexible se plegó hacia el interior y formó compartimientos que los aislaran, entre otras cosas, principalmente el material genético bien diferenciado en el núcleo y el resto de organelos endomembranosos, y además surgiría un citoesqueleto. Además, también desarrolló la capacidad de fagocitar, ¿no? De poder comer a través de diferentes procesos. Precisamente por eso, pues, somos heterótrofos, ¿no? Y ese proceso es la endocitosis. El procariota ancestral, pues sí evolucionó así hasta un eucariota ancestral, anaerobio y heterótrofo o fagocito primitivo, hace algo más de 2.000 millones de años. Y bueno, aquí es donde podemos analizar los tres grandes dominios que Gus ya clasificó principalmente a través de el reconocimiento del ARN, y dice que existen tres grandes grupos, que es el grupo de las bacterias, de las eucarias y de las arqueas. Si se fijan, todos comparten la idea, la teoría de que nosotros venimos de un antecesor en común, que precisamente pues fue una procariota. Y bueno, así podemos comparar las características de estos dos grandes grupos, de las procariotas y las eucariotas, ¿no? Y dentro de ello, pues lo básico para poder lograr diferenciar es que las eucariotas tienen el material genético en el núcleo, mientras que las procariotas no tienen un núcleo, sino que tienen una región o una área que se llama nucleoide, en el cual se encuentra distribuido el material genético. Y bueno, y además, obviamente, las formas llegan a ser muy microscópicas. Las procariotas, en cambio, los eucariotas, pues tienden a tener un mayor tamaño. Ambas, los procariotas tienen reproducción asexual, a diferencia de las eucariotas, que en las cuales existe una gran diversidad de reproducción y que puede también tener tanto sexual como asexual. Aquí, bueno, esta es otra gran teoría de Lynn Margulis, que ella refiere que efectivamente las células se lograron apoyar, ¿no? Lograron crear una simbiosis. Todos los organelos que posee la célula eran otros organismos diferentes que decidieron unirse para poder tener un beneficio, ¿no? Tal vez una célula era más grandota y otra era más pequeñita, y la célula pequeñita, pues, se lograba introducir a la célula de mayor tamaño y no le hacía nada, ¿no? La célula de mayor tamaño y la célula de menor tamaño, pues, se protegía dentro de la célula de mayor tamaño y además también le daba de comer. O también la célula de menor tamaño tenía ciertos minerales o ciertas sustancias en su interior que tal vez le funcionaba también a la célula grande. Entonces se incorporó. ¿Sí? Entonces, Lynn Margulis es lo que se refiere que pues prácticamente que las células eucariotas lograron esta endosimbiosis hace 1.500 millones de años, en la cuales células eucariotas ancestrales fagocitaron a procariotas aerobios de mucho menor tamaño, que en lugar de que se degradaran dentro de lo que es la función de una célula, pues lograron tener cierta amistad, por así decirlo, con estas células. Y bueno, pues encontraba protección, ¿no? Que es lo que yo les decía. Entonces aquí lo podemos ver gráficamente, pues sí, está una célula grandota, ¿no? Una célula enorme. Las bacterias llegaban y las fagocitaba y bueno, prácticamente no la degradaba, sino que pues cumplía ciertas funciones y lograban una simbiosis entre ellas. Y así se quedó con ellas hasta el pasar de los tiempos, ¿no? Que se empezaron a formar ya las células como tal. Y bien, pues esta teoría es muy importante ya que refiere, y bueno, y ustedes se preguntarán cómo es que ella sabe o piensa esto, pues porque prácticamente los tamaños de los organelos que conforman las células, como las mitocondrias, las peroxisomas,
todos los demás organelos, principalmente se han hecho muchos estudios en la mitocondria, refieren que tienen las mismas medidas que una bacteria, ¿sí? Comparado, o sea, si ustedes comparan una célula eucariota con una procariota, pues el tamaño es abismal, ¿no? Es diferente microscópicamente. Sin embargo, estos tamaños han logrado, se han logrado obtener estos organelos a través de los mismos procesos con las que se obtienen a las bacterias de un medio, ¿no? Entonces, sí, son varias cosas que efectivamente han soportado la teoría de Lynn-Margulis y que además, bueno, se sigue corriendo, y bueno, y el simple hecho también de que tengan su propio código genético, ¿no? Bueno, no código genético, sino su propia información genética como un ARN, y que tengan ciertas participaciones muy independientes a las que puede desarrollar el núcleo de la célula. O sea, casi, casi pudieran ser muy independientes. Son como que prácticamente, yo me lo imagino siempre como un edificio, ¿no? Donde viven todos, son vecinos, y todos cuidan al edificio, pero pues prácticamente todos trabajan en lugares diferentes, no trabajan en el mismo edificio, pero todos tienen trabajos diferentes. Sin embargo, mantienen el edificio funcionando. Y bueno, pues esto sería todo por parte de este tema. Muchas gracias por su atención.